Preparando la reflexión de este fin de semana, leía el texto sobre el Evangelio, o la interpretación del texto por el padre Nicholas King. Ya me han oído hablar de él. Es un sacerdote jesuita británico, uno de los grandes expertos del Nuevo Testamento en este momento. Y decía al principio de su presentación que cuando tú y yo escuchamos un evangelio que dice fariseos y escribas fueron de Jerusalén a encontrarse con Jesús, él dice: prepárate, porque lo que te vas a encontrar es tremenda pelea. No es un texto que te está anunciando algo bonito, algo agradable. Es ya esa introducción al texto te está diciendo que lo que vamos a escuchar es mucho más que un desacuerdo. Vamos a escuchar una pelea. Lo que pasa es que nosotros escuchamos los evangelios y a veces el mismo texto le falta un poco como de picante, ¿verdad? Y entonces nos pensamos que todo es así, Jesús hablaba así, porque mira. No. Esto es un texto donde está clarísimo, y más de una vez, que los choques entre Jesús y el pensamiento fariseico y escribas no eran nada agradables. Posiblemente o seguro se alzaba la voz, se hablaba de un tono muy fuerte, no había punto de encuentro, por así decirlo, entre el mundo fariseico y escribas con el mundo nuevo que Jesús quiere presentar sobre Dios y la fe. La pelea de hoy es sobre el tema de qué es lo que mancha al ser humano por dentro, qué es lo que hace al ser humano espiritualmente impuro. Y no solamente es el tema, sino cómo tradiciones humanas, preceptos humanos, el mundo religioso lo tiende a poner ya en piedra y lo convierte incluso como si fuesen preceptos divinos, y formamos una mezcolanza y un sancocho en la cabeza entre lo que es tradición humana y realmente lo que es lo que Dios desea de nosotros. Y ese es el problema hoy de este texto. Los fariseos y escribas tenían la tradición religiosa y por lo tanto lo habían igualado ya a palabra de Dios, de que todo alimento que se trajera del mercado tenía que ser lavado, no por bacterias, sino porque consideraban que alimentos del mercado habían estado en contacto con otros alimentos que estaban prohibidos de comer en la ley, y por lo tanto ese alimento que se venía del mercado venía ya ritualmente impuro. No solamente era el alimento, sino que la persona que había ido a comprarlo en el mercado, y recuerden, los mercados no eran Publix, todo era en la calle. Esa persona había entrado también en contacto con gente que ritualmente estaba impura. En una ciudad tan grande como Jerusalén, habían habitantes de todas partes del Mediterráneo, griegos, romanos, fenicios, etíopes, gente que el judaísmo consideraba ritualmente impura, y por lo tanto un judío que tenía contacto con ese tipo de persona quedaba impuro también. Y no solamente con un pagano, sino que podía estar en contacto con un judío que ya estaba impuro porque había tenido también contacto con cosas como, por ejemplo, sangre humana, y ya hacía esa persona impura. Había tenido contacto con un cadáver, hubiese venido de un velorio y ya estaba también impuro. Era muy complicado ese mundo religioso en el que habitaba el primer siglo Jesús. Y tenían que lavarse, el texto dice hasta el codo. Habían abluciones, rituales de purificación, y cuando la impureza era muy grande tenían que aislarse de todo el mundo y después tenían que presentarse a un sacerdote o a un rabino. Tenía que haber una carta diciendo que ya no estabas contaminable, ritualmente contaminable. Y Jesús no practica nada de esto, los discípulos tampoco, y encima le van los fariseos y los escribas. Dice el padre Ken y es curioso, yo no me había dado cuenta de eso, que cuando Jesús es confrontado en un tema religioso, y casi siempre es confrontado
por los fariseos en el tema religioso, que lo critican de no hacer lo que dice que la religión tiene que hacer. La respuesta de Jesús es siempre citar las Escrituras. Jesús va a la fuente, Jesús va a la palabra. Y lo que hace es decir hoy palabras del profeta Isaías. Le dice a los escribas y al grupo religioso de fariseos, les dice: ustedes hacen lo que dijo Isaías, alaban a Dios con los labios, pero el corazón lo tienen podrido. Y han hecho de un montón de preceptos humanos, lo han hecho preceptos divinos. Me imagino que los fariseos no estaban nada contentos cuando escucharon a Jesús decirles estas palabras. Y continúa el Padre King con una frase que realmente es fuerte y nos reta. Y él dice que lo que realmente cuenta para Jesús de Nazaret es hacer la voluntad de Dios. Y que su argumento en contra de esta gente que lo critican es que precisamente ellos no hacen la voluntad de Dios. La gran pasión de Jesús de Nazaret era hacer la voluntad de su Padre. Y cuando se enfrenta con gente muy religiosa, pero muy lejos de hacer lo que Dios quiere, Jesús se enfrenta fuerte en contra de ellos. Porque su pasión no son las tradiciones, su pasión es hacer la voluntad de su Padre. El texto dice que nada que entre al cuerpo nos puede hacer impuros, porque no entra al corazón. Cuando yo leí esa frase y viendo el contexto de esta historia, a mí me lanzó una serie de preguntas, y ideas y reflexiones. Y yo dije, bueno, si lo que realmente nos hace gente limpia, transparente, gente de Dios, es lo que sale del corazón y no lo que entra a la barriga. Para que algo salga del corazón, primero tiene que estar en el corazón. No puede salir algo de ti y de mí bueno si primero no lo hemos puesto. Algo tiene que estar colocado primero allá adentro para que pueda surgir. Para que entre, para que salga, primero tiene que haber entrado. Ya nos recuerda el texto que la comida material no nos hace ni santos ni pecadores. Nos hace realmente o sanos o enfermos del cuerpo y a veces hasta de la mente, porque nos puede intoxicar la psiquis. Pero que realmente lo que nos hace puros o impuros son tres cosas: las ideas, los pensamientos y los sentimientos. Son las tres cosas que afectan el alma: nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Por lo tanto, me empecé a preguntar: oye Pedro, y hazte hoy tú la pregunta, oye Pedro, ¿qué es lo que moldea tu corazón hoy? ¿Qué es lo que le da forma a tu interioridad hoy? ¿De qué estás hecho hoy, Pedro? ¿De qué estás hecho tú? ¿Qué forma tiene hoy tu corazón? Y me puse a pensar, bueno, ¿cuánto veneno espiritual, cuánto veneno emocional, cuánto veneno de ideas yo he permitido a que entre en mí? Y cuánta luz, cuántas ideas nobles, cuántos pensamientos nobles, cuántos sentimientos al estilo de Jesús yo he permitido que entre en mí y que tú has permitido que entre en ti. Porque al final del día, la única persona que tiene la llave de tu corazón y el mío somos nosotros mismos. Nosotros decidimos a qué le abrimos el corazón y a qué se lo cerramos. Y como tenemos el control de la llave del corazón,
Somos los que decidimos si entra algo bueno o entra algo que no es bueno. La única forma de saber qué es lo que hay por dentro es mirando una cosa que yo mencioné el domingo pasado, y es mirar nuestras opciones. Lo que tú y yo optamos a hacer y ser todos los días, las decisiones que tú y yo tomamos, nuestras opciones son el rayo X más claro que hay de quiénes somos por dentro. Decidimos lo que somos. Simplemente. Las opciones son la forma en que van a revelar lo que tenemos en el corazón. Lo decía el Padre Ken que la gran obsesión de Jesús, por así decirlo, lo único que a Jesús le importaba era hacer la voluntad del Padre. Y me dije a mí mismo, oye Pedro, en la medida en que tú hagas lo que Dios quiere para ti, en la medida que tú hagas lo que Dios quiere para ti, en la medida en que tú y yo estemos en contacto con ese deseo profundo de Dios, el deseo de amar y ser amados, el deseo de hacer el bien, el deseo de discernir la voz de Dios en nuestra vida y de responder a esa voz de Dios, en la medida que nosotros hacemos eso, que es hacer la voluntad del Padre, es en la medida que el corazón entonces se nos llenará de bondad. Y es en la medida en que el corazón se llenará de luz, es en la medida en que el corazón se llenará de los dones del Espíritu Santo. Y entonces, cuando hagamos opciones, cuando abramos la boca, surgirá lo que hemos puesto primero en el corazón. Si hemos puesto luz, es porque hemos hecho la voluntad de Dios. Si hemos puesto bondad, hemos respondido a la voluntad de Dios. Y tendrá que llegar el momento final en nuestras vidas en que tú y yo finalmente le digamos a Dios lo que tú quieras, Señor. Para allá vamos. Y en la medida que finalmente hagamos eso, el corazón se nos llenará de lo mejor del Evangelio. Mi oración por ti y por mí es que nuestra gran preocupación, por así decirlo, que lo único que cuente en tu vida y en la mía es ir descubriendo día a día la voluntad del Padre y responder a ella en lo mejor de nuestra medida y posibilidades, de forma que el corazón se llene de lo mejor de Dios.